Ya. Comienzo con ¿Están todos? ¿Alguien falta? Voy a pasar lista solamente para asegurarme de que nadie se haya perdido este seminario por el problema que tuvimos con Zoom, ¿ya? Ya. Ya. Camila Rojas, Presente, doctora. Josefina. Josefina Rojas, ¿está? Sí, está. ¿Pero escuchas bien, Josefina? Ya, ok. Cristian Echeverría. Presente, doctora. Ya. Victoria. Presente, doctora. Amaranda. Presente, doctora. Camila. Presente, doctora. Juan Oliveros. Presente, doctora. Natalia Valdés. Presente. Efraín está. Jocelyn Durán. Presente, doctora. Ella. Danitza Contreras. Presente, doctora. Lorena Molina. Presente, doctora. Vanessa. Vanessa Vergara. La Vanessa está, pero creo que tiene problemas con el micrófono. Sí, porque me dijo que se le había desconectado, Sí. parece. ¿Sí? Sí, Ya, pero está escuchando. Sí, sí está. Ya. ¿Y Josué? Sí, doctora, presente. Ya. Esperemos que no tenga minutos limitados el Google Meet. Ya. Vamos a A dar. ver, es limitado según lo que tengo entendido yo. Sí, me parece que en ese sentido es buena onda Google Meet. Comienza nomás, no sé si se puede agrandar la pantalla o yo la tengo chica, no Sí. sé. La tenía ahí, agrandada. Ya. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre los temas de Kawasaki, trombocitopenia inmune y púrpura de Schönlein-Helland. El primer tema que vamos a ver es Kawasaki. A modo de introducción, tenemos que saber que es la segunda vasculitis más común en niños, precedida solamente por la púrpura de Schönlein-Helland. Es una enfermedad autolimitada y se presenta con fiebre y otras manifestaciones de inflamación mucocutánea. Dura aproximadamente 12 días si es que no se trata. La etiología es desconocida, sin embargo hay dos teorías que vamos a revisar más adelante. Y lo más importante de esta enfermedad son las complicaciones cardiovasculares, principalmente los aneurismas coronarios. Sin embargo, también se puede presentar miocardiopatías, arritmias, infartos u oclusión arterial periférica. Es importante mencionar que el desarrollo de estas complicaciones cardiovasculares ha disminuido dramáticamente desde el uso de la inmunoglobulina. Y de ahí viene la importancia de un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz y completo. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos se ha visto una incidencia de 20 casos por 100.000 niños menores de 5 años, con una predominancia en invierno-primavera. Hay países donde hay una mayor incidencia, que generalmente son de Asia Oriental. Se ha visto 200 casos por 100.000 habitantes en niños menores de 5 años, con una incidencia entre los 6 a 11 meses mayor.
Además, se ha visto que muchos países han demostrado un aumento en la incidencia, sin embargo, esto no se sabe si es que es porque de verdad los diagnósticos, o sea, la cantidad de enfermedades y de incidencia real ha aumentado, o es porque en los países se ha empezado a diagnosticar más. Es importante mencionar que los hombres se ven un 50% más afectados que las mujeres en general y que la edad es un factor importante para conocer o para buscar esta enfermedad. Entre un 80 y los 90% de los casos son menores de 5 años. Sin embargo, en mayores de esta edad puede ocurrir incluso en adultos. Hay reportes de casos en adultos, pero son contados. En Up to Date mencionaban que eran como 100 casos reportados a nivel mundial. Es poco común en niños menores de 6 meses, pero igual puede pasar. Y en esta edad lo importante a saber es que los menores de 6 meses tienen más riesgo de producir aneurismas, por lo que, aunque sea poco común, hay que sospecharlo y tratarlo pronto. Y la edad media en la que ocurre la enfermedad es 3.4 años. Bueno, en cuanto a las teorías, tenemos dos, y ya la hemos revisado antes en clases. Está la respuesta inmunológica y la etiología infecciosa. En cuanto a la respuesta inmunológica, sabemos que es una enfermedad inflamatoria que afecta arterias de mediano tamaño, principalmente las coronarias, y que puede ser gatillada por infecciones o antígenos ambientales. En las biopsias de los pacientes se ve una infiltración de células inflamatorias en estas arterias. Y el daño de las arterias puede incluir tanto las células endoteliales como las fibras de elastina y las células musculares. Y por este daño es que se causa el aneurisma. Las células implicadas pueden ser varias, sin embargo, en las biopsias de los pacientes, más bien, lamentablemente, en las autopsias de los pacientes que no han podido sobrevivir, se ha visto que hay una predominancia de neutrófilo en las primeras 2 semanas y en la tercera y cuarta semana de linfocitos CD8. Todo esto nos ha llevado a pensar que puede ser una respuesta inmunológica a la causa. Sin embargo, también está la teoría de una etiología infecciosa. ¿Por qué? Porque esta patología tiene una similitud con otras condiciones infecciosas. Frecuentemente ocurre en brotes. Hay una mayor incidencia en varones y en general las enfermedades infecciosas se han visto con mayor incidencia en hombres y en las mujeres se han visto una mayor incidencia de autoinmunes, de enfermedades autoinmunes. Los hermanos de los pacientes en estudios de Japón y en otros países también han tenido un mayor riesgo de la enfermedad de Kawasaki una vez que sus hermanos la han presentado. Y bueno, se ha visto que es raro en menores de 6 meses y se postula la teoría de que la inmunidad pasiva de los anticuerpos maternos protegerían a estos pacientes. Sin embargo, como ya mencioné, puede darse el caso. Además, se ha visto que aproximadamente un 40% de los casos presentan una infección concomitante. Sin embargo, hay una gran variedad de agentes que han estado implicados y no se ha podido identificar un solo agente único que sería como el planteamiento de esta teoría. De hecho, la enfermedad del momento de COVID-19 ha estado asociado a casos de Kawasaki. Incluso se han reportado casos de dilatación de coronarias y aneurisma en pacientes con esta enfermedad. Otros factores que influyen son la genética. Se han visto polimorfismos de genes asociados a una susceptibilidad aumentada, sobre todo en pacientes japoneses o de Asia Oriental. Además, el ambiente, algunos factores del ambiente podrían llegar a afectar. Por ejemplo, se ha visto un parecido con la acrodinia, que es la toxicidad por mercurio, por lo que se ha postulado que quizás el mercurio tiene alguna influencia en esta enfermedad. Además, se ha visto asociada con la atopia, entonces se ha visto que también quizás pueda el polvo, el polen o otros alérgenos estar implicados. Sin embargo, nada de esto está probado. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener que la fisiopatología es una inflamación de vasos de tamaño mediano, como ya explicamos. Y esto nos va a dar una inflamación sistémica, manifestada por fiebre y parámetros inflamatorios elevados, y una inflamación mucocutánea, que va a tener todos los otros criterios diagnósticos que vamos a revisar más adelante. Bueno, esta enfermedad tiene un pródromo
que es alrededor de 7 a 10 días antes de que empiecen los síntomas característicos, incluidos los criterios diagnósticos. Estos pueden ser bastante inespecíficos, como pueden ver, un 60% con diarrea, vómitos, dolor abdominal, 50% con irritabilidad, letargia, 40% solo vómitos, 35% tos, rinorrea, 40% anorexia y 15% dolor articular. Lamentablemente estos síntomas inespecíficos a veces llevan a retrasar o a complicar el diagnóstico, sobre todo en niños que son más pequeños, como menores de 6 meses. Entonces hay que estar atentos a la existencia del pródromo durante la historia. Bueno, luego del pródromo vienen los síntomas que todos conocemos de los criterios diagnósticos. Vamos a andar un poquito en cada uno. La fiebre en general es mayor a 38.5 y tiene poca respuesta a antipiréticos. Y esta patología se debe sospechar cuando hay una fiebre mayor a 5 días sin otra causa aparente. Sin embargo, puede ser una fiebre además intermitente y esto nos puede complicar el diagnóstico. La conjuntivitis es bilateral y no es exudativa. Se puede observar una inyección vulvar que, como se ve en la foto, no afecta al limbo y inicia después de la fiebre, días después de la fiebre. Además, puede presentarse con uveitis anterior. Vamos a tener también síntomas de mucositis oral como fisuras en labios, lengua frambuesada y otros síntomas. Sin embargo, si es que llegamos a ver vesículas, úlceras o exudados, estos no son indicativos de Kawasaki y nos llevarían más a un diagnóstico diferencial. Ahí en la foto pueden ver la característica lengua aframbuesada de los pacientes, que no se presentan todos, pero que es bastante indicativa. También tenemos un rash polimorfo. Este inicia los primeros días, se da en extremidades y tronco, y empieza con eritema y descamación. Estas lesiones pueden ser morbiliformes, maculares o tipo target. Y en la fotito podemos ver cómo afectan el tronco, el rostro y las extremidades del paciente. También vamos a ver cambios en las extremidades y este síntoma es bastante indicativo de Kawasaki, así que si lo observamos hay que tener una alta sospecha. Al principio, en la etapa aguda, vamos a ver un edema en manos y pies, como vemos en la primera foto. Un eritema en palmas y plantas, y ya en la fase tardía vamos a ver una descamación periingual, como la vemos en la foto, y en un alto porcentaje, hasta un 98% en algunas publicaciones. Además vamos a tener las linfadenopatías cervicales. Esta es una linfadenopatía única palpable. Se ha visto en la ecografía que se identifica más de una, pero en general la palpable es única. Y si vemos más de un linfonodo aumentado de tamaño, esto nos debería hacer pensar en otros diagnósticos. Este es uno de los síntomas menos consistentes en la enfermedad de Kawasaki, así que si no está presente, igual poner atención a los demás síntomas que ya mencionamos. Bueno, tenemos las manifestaciones cardiovasculares que no corresponden tanto a las complicaciones que mencioné, pero que podemos ver desde un inicio. Desde el 7º al 10º día podemos ver una taquicardia desproporcionada a fiebre y sonidos de galope. Esto nos va a hablar de que hay una alteración, quizá una miocardiopatía comenzando en el paciente. Si es que vemos ruidos cardíacos disminuidos, podemos estar en presencia de un derrame, lo cual se ve en un 30% de los pacientes. Y si vemos cianosis, ya estaríamos el paciente estaría presentando quizá una insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que con la ecografía, en un 30% de los casos podemos ver dilataciones de las arterias coronarias en el diagnóstico y los aneurismas desde el día 10º en adelante. Y el dato de las dilataciones de las coronarias es importante porque nos va a dar un pronóstico para las complicaciones cardiovasculares que va a presentar este paciente. Además, los pacientes pueden presentar artritis en un 7 a 25%, generalmente en las articulaciones de los miembros inferiores, puede ser oligo o poliartritis, generalmente es autolimitada y no causa deformidades. Bueno, ahí están los criterios diagnósticos que todos conocemos. La fiebre, como ya mencioné, por al menos 5 días sin otra explicación, más 4 de los siguientes 5.
Los cambios en la mucosa oral, para que sepan, se da en un 90% de los casos. Es bastante frecuente. Los cambios de las extremidades, un 50 a un 85%. Estos dos son bastante orientadores de Kawasaki, así que hay que tenerlos en cuenta. El RAS polimorfo se da en un 70 y 90% de los pacientes. Las linfadenopatías cervicales son más variables la aparición. En algunas series se ha presentado un 25% hasta un 70% de frecuencia. Y esta debe ser al menos un linfonodo de más de 1.5 centímetros de diámetro. La inyección conjuntival vulvar bilateral se da en más del 75% de los casos. Sin embargo, se presenta en varias otras patologías, por lo que no es tan específica. De todas maneras, es parte de los criterios diagnósticos. En cuanto a los exámenes que vamos a solicitar, si es que sospechamos este Kawasaki, primero el laboratorio, vamos a hacer un hemograma completo, PCR y VHS para ver el estado inflamatorio del paciente sistémico, enzimas hepáticas y un uroanálisis, un análisis de orina completo. Además, el ecocardiograma es muy importante. Como ya sabemos, las complicaciones cardiovasculares son lo que más nos tiene que preocupar de estos pacientes, y se debe hacer en todos los pacientes cuando el diagnóstico es sospechado, tanto de Kawasaki completo como incompleto. Esto para tener un punto de referencia en el seguimiento de las complicaciones y también para tener un pronóstico, dependiendo de la dilatación de las coronarias al inicio. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Los posibles hallazgos: una PCR elevada y una VHS también elevada. Tienen que estar para el diagnóstico porque la inflamación sistémica está en el Kawasaki. La PCR en general va a ser importante, sobre todo en el seguimiento del tratamiento, porque es la que disminuye cuando se da la inmunoglobulina, en cambio la VHS aumenta. Se puede dar una trombocitosis reactiva de 7 días y esto tiene relación también como pronóstico de los aneurismas. Puede haber trombocitopenia, pero es raro. Puede haber leucocitosis con desviación a la izquierda, una ferritina aumentada, pero no mayor a 5 veces la normalidad, porque esto ya nos haría sospechar de una de las complicaciones temidas del Kawasaki, que es el síndrome de activación macrofágica. Los linfocitos en la fase aguda pueden estar disminuidos y en la de convalescencia pueden estar aumentados. Los triglicéridos y el LDL pueden estar aumentados. Puede haber una anemia normal del 50% de los pacientes, leucocitos en orina por la inflamación sistémica. Las pruebas hepáticas pueden estar leve a moderadamente elevadas. Y si es que llegamos a hacer una artriocentesis al paciente por estas alteraciones de las articulaciones y para hacer un diagnóstico diferencial, vamos a ver una pleocitosis con predominancia de neutrófilos. Además puede presentar una hiponatremia. Hay que tener mucho ojo con estas alteraciones que vemos en el cuadro rojo, que es trombocitopenia, aumento de triglicéridos, hiponatremia, aumento de enzimas hepáticas, y si es que por alguna razón llegamos a hacer una punción lumbar, si es que vemos monocitos o macrófagos en ella. Esto principalmente porque tenemos que sospechar de un síndrome de activación macrofágica, además de, como ya mencioné, la ferritina muy elevada, mayor a 5000. Ya, tenemos entonces el Kawasaki completo, que son la fiebre más los 4 criterios. Sin embargo, puede haber un Kawasaki incompleto. ¿Y cuál es la importancia de este cuadro? Es que los niños que lo presentan tienen el mismo riesgo de presentar las complicaciones cardiovasculares. Entonces hay que buscarlo y hay que reconocerlo. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? En menores de 6 meses con fiebre sin foco, que sea mayor o igual a 7 días, aunque no tenga síntomas de Kawasaki. En los menores de 6 meses es probable que no presenten síntomas, es poco probable que tengan Kawasaki, pero puede pasar y tienen más riesgo de aneurisma, como les recuerdo. A cualquier edad igual hay que pensarlo si es que tiene una fiebre sin foco mayor o igual a 5 días y que cumpla solamente 2 o 3 criterios clínicos, o sea que no tenga todos los criterios que se piden. Y como les mencionaba, la importancia es disminuir las complicaciones. Aquí tenemos un algoritmo de cómo evaluar, cómo sospechar más que nada el Kawasaki, y es lo que les acabo de mencionar. Si es que tiene más de 4 criterios, como vemos aquí, ya tenemos un Kawasaki consistente y empezamos a tratar y obtenemos el eco.
Si tiene 2 a 3 criterios, podemos sospechar un Kawasaki incompleto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la PCR y el VHS para ver si es que hay inflamación sistémica. Si no la hay, podemos ya descartar, o bueno, no descartar, pero bajar la sospecha de Kawasaki y mantener en observación. Pero si tiene aumentada estos marcadores inflamatorios, ya vamos a tener que buscar en otros laboratorios criterios complementarios que están acá al lado. La anemia, la trombocitosis, la albúmina disminuida, las enzimas hepáticas elevadas, y lo que ya habíamos mencionado antes, nos van a dar, entre comillas, unos criterios suplementarios que nos pueden guiar hacia un Kawasaki incompleto. Y ahí hay que empezar el tratamiento. Y como ya les había comentado, si es que hay ningún criterio o un criterio, pero el paciente es menor a 6 meses y lleva más de 7 días con fiebre, le vamos a hacer el ecocardiograma porque es posible que tenga un Kawasaki. Y el ecocardiograma nos puede guiar un poco a si es que este paciente tiene riesgo o no, y ahí iniciar el tratamiento. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos los, como ya les había mencionado, patologías infecciosas como el sarampión, virus como el ecovirus, el Epstein-Barr, adenovirus, entre otros, que van a presentar síntomas de inflamación mucocutánea, pero no los cambios en las extremidades que les había mencionado del edema solo en manos y pies y la descamación, que eso es muy de Kawasaki. Además, tienen menor evidencia de inflamación sistémica en comparación con el Kawasaki. Tenemos la escarlatina y el síndrome de shock tóxico como otro diagnóstico diferencial, que no van a presentar afectación ocular ni articular, pero pueden tener esta descamación que era indicativa de Kawasaki, pueden llegar a tenerlo. Sin embargo, no van a presentar el edema confinado a manos y pies. El síndrome de Stevens-Johnson puede tener una clínica similar al Kawasaki, pero se va a presentar con queratitis y no con uveitis. Y los marcadores inflamatorios no van a estar tan elevados como en el Kawasaki. Y la artritis idiopática juvenil, bueno, no tiene los síntomas orales ni oculares del Kawasaki. Los linfonodos son generalizados y además puede estar acompañado con esplenomegalia, a diferencia del Kawasaki. Sin embargo, la artritis idiopática puede presentar pericarditis y afectación coronaria, por lo que puede ser confundido. Bueno, aquí algunos signos que nos van a alejar del diagnóstico. La conjuntivitis exudativa, como les había mencionado, en Kawasaki es no exudativa, así que esto nos habla más de un adenovirus. La faringitis exudativa, que nos va a hablar de un estreptococo. Lesiones intraorales como las manchas de Koplik, que nos habla ya más de sarampión. Como he mencionado varias veces, los linfonodos generalizados no son de Kawasaki, y el rash vesicular o con bulas. Bueno, el tratamiento del Kawasaki depende básicamente de si es que sospechamos o no sospechamos una posible resistencia a las inmunoglobulinas. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Con estos criterios. Aquí abajito están los criterios para los no japoneses, los pacientes no japoneses que son principalmente nuestros pacientes, y ya con uno o más de los siguientes vamos a tener un riesgo de resistencia a inmunoglobulina. Principalmente unas coronarias aumentadas de la presentación, edad menor a 12 meses, sobre todo menor a 6 meses, Kawasaki con shock o Kawasaki con el síndrome de activación macrofágica. Entonces volvemos a este cuadrito, si es que llegamos a tener uno de estos criterios de resistencia a inmunoglobulina, vamos a dar inmunoglobulina, aspirina y glucocorticoides. Y si es que no, se le va a dar al paciente solo inmunoglobulina y aspirina. Y ya empieza un algoritmo que es más complejo y, ¿verdad? No está dentro de nuestro... Podríamos tener nosotros. Bueno, un poquito más ahondando en los medicamentos que se le da a los pacientes, la inmunoglobulina. Aquí está la dosis, se da en una bomba de difusión continua por 8 a 12 horas en dosis única. Muy importante saber, y ahí es donde entramos nosotros, es que su uso antes de los 10 días reduce el riesgo de aneurisma de un 25 a un 5%. Entonces, al final es reconocerlo, sospecharlo y derivarlo pronto. Porque en verdad lo precoz con lo que, o sea, el diagnóstico precoz es lo que va a salvar al paciente de toda esta morbilidad.
Los efectos adversos son meningitis séptica, anemia hemolítica, transmisión de patógenos, pero esto no es tan frecuente ahora porque el tratamiento que se le da a la inmunoglobulina es distinto. Y con esto la PCR se va a normalizar probablemente en 1 o 2 semanas. La aspirina se da a dosis alta al principio, por vía oral, y luego de 48 horas sin fiebre se cambia a una dosis baja. Y esto se da hasta que la VHS disminuya, que esto generalmente demora 1 o 2 meses. Y aquí están los efectos adversos. Es importante saber que el síndrome de Reyes se puede asociar a aspirina si es que el paciente tuvo varicela influenza. Tiene en este momento varicela influenza, así que ojo con eso. Importante mencionar que el Kawasaki completo o incompleto, cualquiera de sospecha de los dos, todos se tratan y todos se hospitalizan por las complicaciones que ya he mencionado varias veces. Y bueno, los pacientes con riesgo de resistencia a inmunoglobulina se le da corticoides intravenosos al principio por 5 días y luego por vía oral. Ahora, a pesar de todo este tratamiento, puede existir un Kawasaki refractario. Importante saber que si la fiebre persiste, esto va a indicar vasculitis, o sea, una vasculitis activa probablemente. Sin embargo, el uso de inmunoglobulina puede producir una fiebre reactiva o puede haber una respuesta lenta al medicamento. Generalmente no se vuelve a tratar al paciente hasta 36 horas, lo que se mencionaba en la literatura. Sin embargo, en niños que tengan alteraciones en las coronarias de manera severa o tengan otros signos de vasculitis e inflamación activa, no se va a posponer mucho la terapia y se va a dar otra dosis de inmunoglobulina de rescate, e incluso corticoides y además otros medicamentos de segunda línea. Las complicaciones ya las hemos mencionado bastante, están los aneurismas, difusión ventricular, infarto miocardio, arritmias, oclusión arterial periférica también. Las sistémicas son raras de que pasen, pero si pasan nos van a hablar de una enfermedad más severa. Tenemos el shock, disfunción orgánica múltiple, el síndrome de activación macrofágica, función renal alterada y la pérdida de audición en algunos casos. Aquí podemos ver 2 ecografías con aneurismas, el de la izquierda un aneurisma gigante y en la derecha aneurismas más pequeños. Ya lo mencionaba bastante que la inmunoglobulina en los primeros 10 días de enfermedad va a disminuir el riesgo de aneurisma y de mortalidad. Los factores de riesgo que para producir un aneurisma con esta enfermedad son una edad mayor a 9 años o menor a 1 año, sobre todo menores a 6 meses, el sexo masculino, fiebre mayor a 14 días, hiponatremia, anemia y leucocitosis. El pronóstico de esta enfermedad, en general la mortalidad es extraña, 0.1 a 0.3% desde el uso de las inmunoglobulinas. Las causas de esta mortalidad son infarto, arritmia o rupturas de aneurismas. Hay que evitar por esto mismo el diagnóstico tardío y también hay que evitar el tratamiento con inmunoglobulinas incompleto. La morbilidad, sin embargo, a largo plazo puede existir y en verdad depende de la severidad de las anormalidades de las arterias coronarias. Aquí tenemos la medición de los aneurismas. Si es que los aneurismas son menores a 6 milímetros pueden resolverse. Si es que son menor a 8 milímetros puede existir regresión, pero si son mayores a 8 milímetros en general hay mayor riesgo de infarto. Bueno, y con muy mala suerte los niños pueden tener una recurrencia de esta enfermedad lamentablemente. En Japón se hizo un estudio de 3 años de seguimiento a los pacientes y se pesquisó la rehospitalización cumpliendo los criterios de Kawasaki. Sin embargo, en el estudio mencionaban que era necesario mejorar esta definición, porque había que, más que nada, definir el tiempo en el que se definía la recurrencia. Sin embargo, con esta definición que hicieron ellos, un 2% de los casos reportó recurrencia de Kawasaki. La mayor incidencia fue en niños menores a 3 años, que tuvieron una secuela cardíaca en el primer episodio. Y frecuentemente ocurren en el primer año, luego del primer episodio. Eso fue Kawasaki. Ahora vamos a ir por trombocitopenia inmune. Una consulta, no me quedó claro, hablaste en un momento sobre que hay algunos niños que no son candidatos a la inmunoglobulina. ¿Podrías aclarar eso? Está como en una... No es que no sean candidatos a inmunoglobulina, en verdad, cualquier paciente que sospechemos... Pero hay unos criterios, eso no me quedó claro.
No, Eso, hay un criterio para factores, resistencia. sí, para resistencia a inmunoglobulina. Y para ¿Ya? estos pacientes no es que no se trate con inmunoglobulina, sino que se agrega glucocorticoides a la inmunoglobulina. Ya, ok. Entonces aquí aquí está el algoritmo. Y si es que tiene resistencia, aquí dice yes, tiene, entonces se le da los tres medicamentos, inmunoglobulina, aspirina y glucocorticoides. Pero a todos Ya, se les da inmunoglobulina. El ya. sistema. Lo otro que se hace también cuando hay pacientes que no responden a la primera dosis de inmunoglobulina es repetir una segunda dosis y ahí agregar los corticoides. Y la aspirina obviamente ese fue el comienzo. No es algo tan infrecuente de ver, ¿ya? Una segunda dosis de inmunoglobulina para ver si mejora la respuesta. Mm, ¿Ya? Sobre todo si uno está pensando en que el paciente pudiera evolucionar con un síndrome de activación macrofágica, porque si no se manejan adecuadamente son potencialmente letales. Y ahí dentro, digamos, del manejo está igual el uso de la inmunoglobulina. Claro, exacto, sí. Y tiene que pasar lentamente. Es muy importante eso, ¿ah? sí, una VIC por 8 o 12 horas. Ujú. Es que no depende de los 8 o 12 horas, sino que hay un número de miligramos por kilo hora, o se puede medir por kilo minuto, máximo, digamos, a pasar. Y ahí se hace el cálculo en función de las dosis totales de gramos que uno va a pasar. Pensemos que aquí las dosis son de 2 gramos por kilo. Los 2 gramos por kilo deberían pasarse en un día, ya, pero va a depender mucho de cómo está el paciente clínicamente, porque el volumen, o bueno, hoy en día existe una gamma globulina polivalente que es la que se usa al 10%, que lo que significa que en 10 gramos hay en 100 ml, antiguamente eran al 5%, por lo tanto para administrar 10 gramos tendría que usar 200 ml. Entonces hoy en día los volúmenes se han restringido y es más fácil administrarla. ¿Ya? No se divide el total en número de horas, sino que vas con una infusión que va progresivamente aumentando. Ahora, como la dosis es alta, esta inmunoglobulina no debería ser administrada en una unidad de cuidados básicos de pacientes, sino que debería estar en un intermedio para monitorizar al paciente frente a los efectos adversos de la infusión de inmunoglobulina. Así es, Muchas gracias, doctora. Continúa nomás. ya. Bueno, seguimos con la trombocitopenia inmune. En cuanto a las generalidades de esta patología, se va a caracterizar por una trombocitopenia aislada, menor a 100.000 plaquetas por microlitro, con leucocitos y hemoglobina normales. La causa, en la mayoría de los casos, es desconocida, sin embargo puede gatillarse por una infección viral o un gatillante inmunológico ambiental. Importante saber que antes se conocía por otro nombre como púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, pero actualmente se ocupa trombocitopenia inmune más que nada porque la púrpura no se ve en todos los pacientes. Esta patología se da por un mecanismo inmunológico y como ya mencioné, la púrpura y los signos de hemorragia no siempre están presentes. En cuanto a la epidemiología, bueno, en Estados Unidos se da 1 a 6 casos por 100.000 niños al año, sin embargo se piensa que esto está subestimado porque está basado en pacientes que tienen síntomas o que han estado hospitalizados. En otros países se ha visto una tasa similar. Se ha visto también que hay una mayor frecuencia en primavera e inicios de verano. Y esto ha llevado a pensar en teorías de que puede ser con un gatillante viral, agentes ambientales, poratopia, pero nada realmente confirmado. En la infancia hay una leve predominancia de hombres y luego en la adolescencia y en la adultez hay una predominancia de mujeres. La edad peak, bueno, hay 2 peak en la edad en verdad. El primero es entre los 2 y 5 años y el segundo es en la adolescencia. Algunas definiciones para hablar de esto, tenemos la trombocitopenia primaria, que es cuando se da en ausencia de otras causas, y la secundaria es cuando hay una causa definida, que puede ser fármacos o enfermedades sistémicas, entre otras causas. Ahora vamos a hablar principalmente de la TPI primaria. Esta se va a dividir o se puede clasificar en fases. La trombocitopenia de diagnóstico
reciente menor a 3 meses, persistente entre 3 y 12 meses y crónica ya mayor a 1 año. En cuanto a la patogénesis, vamos a tener que, a causa de los gatillantes, que pueden ser variados, se van a formar anticuerpos IgG contra antígenos de la membrana de plaquetas. Estas plaquetas cubiertas por anticuerpos van a tener una vida cortada porque van a ser eliminadas por macrófagos principalmente en el vaso. Y estos mismos anticuerpos además pueden inhibir la producción de plaquetas. En estudios se ha visto que casi un 60% de los casos van a presentar anticuerpos, pero estos no son importantes de medir en la práctica diaria. Hay un mecanismo inmunológico alternativo que se ha estudiado que es mediado por células T citotóxicas que actúan en los megacariocitos en la médula ósea, o sea, en la producción de estas plaquetas. Sin embargo, no se sabe realmente cuál es su implicancia en la trombocitopenia inmune. Es importante recabar antecedentes personales que se han visto asociados con esta patología, por ejemplo, la infección viral. Un 60% de los pacientes que presentan esta patología van a tener un diagnóstico reciente de alguna infección viral en el mes anterior. Algunos de los virus implicados son Epstein-Barr, influenza, varicela, zoster, VIH y también el SARS-CoV-2. Ya. Además, se ha presentado también que la vacuna de sarampión, paperas y rubiola podría estar asociada a esta patología. Un estudio vio 2.6 casos por 100.000 dosis de vacuna. Sin embargo, esto no está probado y es controversial. La clínica típica de la trombocitopenia inmune puede ser de dos presentaciones: una aparición súbita de un rash petequial, de equimosis y o sangrado en un niño sin otras alteraciones, o una trombocitopenia detectada incidentalmente en un hemograma que se hizo por alguna otra razón, algún otro estudio. La clínica de sangrado mucocutáneo de los pacientes es diferente caso a caso. El 86% de los pacientes solo va a presentar púrpura, equimosis o petequias. Un 40% de ellos va a presentar sangrado activo de alguna mucosa como epistaxis, gingivorragia, y esto se va a asociar generalmente a unas plaquetas menores a 10.000. 19% de ellos va a ser sangrado oral y 20% sangrado nasal, así que está bastante equitativo. Menor a 3% va a presentar menorragia, hemorragia gastrointestinal o hematuria. Y un 9% puede estar sin sangrado, aunque como ya mencionaba, esto puede estar subestimado. Además, es importante mencionar que la hemorragia intracraniana puede ocurrir, pero con una menor frecuencia, con un 0.5%. Y hay factores de riesgo para presentarla, como unas plaquetas menor a 20.000, el uso de fármacos antiplaquetarios, un trauma en la cabeza y que se presente otro sangrado activo. Ahora, podemos clasificar la severidad de síntomas de sangrado en los niños con esta patología. Vamos a tener un grado de 1 a 4, donde la severidad va a ir de mínima a peligro de muerte. En el 1 vamos a tener petequias que son en un número menor a 100, con equimosis menor a 5 y que sean menor a 3 centímetros. En el grado 2 va a haber una severidad leve con petequias mayor a 100 o más de 5 equimosis mayor a 3 centímetros. En la 3 vamos a tener una severidad moderada y vamos a tener sangrado más que nada oral o nasal, o menorragia, pero que no requiera una atención médica. Y en el grado 4 se va a dividir en severo o peligro de muerte. En severo vamos a tener los mismos sangrados anteriores sumados a gastrointestinales, a hemorragia pulmonar y hemorragia articular, que van a necesitar una atención médica. Y ya el 4 es un peligro de muerte como una hemorragia intracraniana o una hemorragia fatal o casi fatal en cualquier sitio. Esto va a ser importante, la severidad de los síntomas, porque nos va a guiar en el tratamiento de los pacientes. Bueno, en cuanto a los exámenes que vamos a solicitar, un hemograma completo, recuento de reticulocitos, básicamente para ver diagnósticos diferenciales,
frotis sanguíneo también, grupo sanguíneo y test de COMS, todo esto para diagnósticos diferenciales. En algunos pacientes se miden las inmunoglobulinas también porque se ha visto una asociación de esta enfermedad con algunas inmunodeficiencias específicas. Es importante mencionar que si en alguno de estos exámenes de laboratorio se presenta alguna anormalidad distinta a las típicas de trombocitopenia inmune, o si es que el paciente presenta signos o síntomas sistémicos, este debe ser evaluado por un pediatra hematólogo oncólogo, porque hay que diferenciarlo de otras patologías importantes. Bueno, los posibles hallazgos, importante mencionar que las plaquetas obviamente van a estar disminuidas menor a 100.000. Si el paciente tiene síntomas, probablemente va a estar menor a 30.000. Los leucocitos van a estar normales, salvo que haya una infección que sea el gatillante. Si es bacteriana va a ser con deviación a la izquierda, y si es que es viral va a ser con linfocitos aumentados. Sin embargo, hay que tener ojo aquí porque el diagnóstico se hace con leucocitos normales, y ya si es que tienen leucocitos anormales, hay que descartar otras patologías. La hemoglobina debería estar normal también, salvo que haya una hemorragia importante. Y si es que hay una hemorragia importante, se debería esperar una anemia microcítica y no de otro tipo. Los reticulocitos deberían estar normales y el frotis sanguíneo también. ¿Qué se podía llegar a encontrar? Son unos linfocitos atípicos por infección viral. Sin embargo, esto tiene que verse un diagnóstico diferencial importante entre los linfocitos atípicos y los blastos, porque se pueden llegar a confundir. Y si es que hay blastos, estaríamos pensando más en una leucemia o un linfoma. Si es que llevamos a ver en el frotis sanguíneo policromasia, reticulocitosis, esferocitos, esquitocitos, pensaríamos en una anemia hemolítica como diagnóstico diferencial, y si es que hay plaquetas gigantes o plaquetas muy pequeñas, en una trombocitopenia hereditaria. Importante igual mencionarles que los reticulocitos nos van a dar igual información para el diagnóstico diferencial. Si es que están elevados, estaríamos hablando quizás de una anemia hemolítica, habría que afrontarlo con el frotis, y si es que están disminuidos, podríamos estar en una falla de médula ósea. Ahora, el análisis de médula ósea no es necesario en pacientes con trombocitopenia sospechada, a menos que tengamos que descartar algún diagnóstico diferencial porque el hemograma, los reticulocitos o el frotis no salieron normales. Y estemos sospechando, por ejemplo, malignidad o falla de médula ósea. Entonces ya había adelantado un poco el diagnóstico. Vamos a tener una clínica de un paciente con buena apariencia y solamente con síntomas de sangrado mucocutáneo, sin otros síntomas sistémicos. El hemograma va a presentar solamente trombocitopenia aislada menor a 100.000. Ya les mencioné que los leucocitos podrían estar aumentados y podría existir anemia, pero ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial muy bueno si es que estos se presentan. Debería ser trombocitopenia aislada. El resto del laboratorio normal, sin alteraciones de la coagulación, sin alteraciones de test de CUMS, reticulocitos normales. Y en la anamnesis se pide que no haya una historia previa personal de sangrado o familiar. La historia personal previa de sangrado tiene que ser que no tenga sangrado hace más de 6 meses, porque esto ya habría que estudiar para otros tipos de patologías, que no es como esta que se da en un momento de la vida, sino que acompaña al paciente a lo largo de su vida, por ejemplo, como una trombocitopenia hereditaria. Y en cuanto a la edad, se pide que sea en un rango de 1 a 10 años, y si es que está fuera de este rango, hay que estudiar más a fondo por los posibles diagnósticos diferenciales. Bueno, aquí tengo una lista de signos, síntomas y antecedentes de la anamnesis que nos van a alejar del diagnóstico de trombocitopenia. Como ya mencioné, si hay síntomas sistémicos, nos va a alejar. Si hay una historia de sangrado también, mayor a 6 meses o antecedentes familiares de sangrado. Y si es que en el examen físico vemos otras alteraciones como un tamaño aumentado de linfonodos, de hígado o de vaso, también hay que buscar otros diferenciales. Además, aquí hay una lista de fármacos que están asociados a trombocitopenia aislada. Podemos ver que hay varios, por lo que, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, el haloperidol, dexametasona, ceftriaxona,
linesolín, naproxeno, levofloxacino, cosas que igual se ocupan bastante, quetiapina, rifampicina. No son alejados de nuestro uso, entonces hay que tener ojo porque puede ser un diagnóstico diferencial la trombocitopenia secundaria. Bueno, otros hallazgos que nos van a alejar del diagnóstico, que ya lo hemos visto un poquito, síntomas y signos sistémicos, ya los vimos, nos pueden guiar a malignidad, por ejemplo, si es que encontramos fiebre, baja de peso, artralgias, plenomegalia, linfadenopatías, y también estos síntomas y signos sistémicos nos pueden hablar de enfermedades ya sistémicas como autoinmunes, como lupus, infecciones como VIH, citomegalovirus, virus herpes simple. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial de eso. Si es que hay anemia, hay que hacer principalmente el diagnóstico diferencial con anemia hemolítica, donde el paciente va a presentar ictericia, reticulocitos elevados y alteraciones en el frotis de los glóbulos rojos. También un diagnóstico diferencial importante es el síndrome hemolítico urémico, que va a presentar anemia, trombocitopenia y alteración de la función renal con una historia gastrointestinal, de infección gastrointestinal anterior. Y además, si es que el sangrado es severo y no es concordante con el bajo nivel de plaquetas, habría que hacer unas pruebas de coagulación para ver que esto no esté alterado. Habría que ir a mirar las pruebas de coagulación que vamos a hacer al principio. Bueno, hay varios diagnósticos diferenciales, como ya hemos mencionado, la leucemia, con los blastos, con esta clínica sistémica, una infección activa que también puede causar trombocitopenia, pero además se van a presentar los signos y síntomas sistémicos, una anemia hemolítica autoinmune. De hecho, hay una anemia que se llama síndrome de Evans, que es una anemia hemolítica autoinmune que se presenta con trombocitopenia, y enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus. Pero esto es más frecuente en mujeres adolescentes, no en niños tan pequeños como este primer PIC. En el segundo PIC quizás sea ya un diagnóstico diferencial, sin embargo se presenta con una clínica bastante variada y bastante florida. Falla de médula ósea también hay que pensarlo si es que hay otras alteraciones en el hemograma o en los reticulocitos y en el frotis, como ya mencioné, el síndrome hemolítico urémico, y otras patologías más complejas como púrpura trombocitopénica trombótica, donde ya vamos a tener una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, anormalidades neurológicas, incluso insuficiencia renal y una coagulación intravascular diseminada con, como ya sabemos, una alteración mucho mayor del paciente. Entonces, como ya vemos, hay muchas causas de trombocitopenia en niños. Aquí tenemos una lista y se las dejo para que puedan tenerla y después estudiarla. Son bien extensos los diagnósticos diferenciales, pero lo importante es que en estos pacientes hay una clínica y unos criterios diagnósticos claros, que en verdad es un paciente sano, solo con trombocitopenia, sin otros síntomas, y si es que ya presenta otros síntomas, hay que empezar a buscar diagnósticos diferenciales. El tratamiento de esta patología depende, como mencioné, de la severidad de los síntomas. Las medidas generales son restringir actividades de riesgo, como por ejemplo deportes que sean muy violentos, evitar fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes, y aquí ojo, por ejemplo, con el ibuprofeno. En pacientes adolescentes se puede hacer un control de la menstruación con tratamiento hormonal. Hay que educar a los padres y al niño, si es que es un niño grande, en los sangrados de alto riesgo. Y hay que monitorizar, por supuesto, las plaquetas y el sangrado. Aquí tenemos el algoritmo del tratamiento. Entonces, lo que nos va a guiar son la severidad de los síntomas de sangrado. Tenemos aquí hacia la derecha síntomas de grado 1 a 3. Como ya los vimos, nos vamos a preguntar si es que estos pacientes tienen un riesgo severo de otro sangrado o de complicaciones de sangrado. Y este riesgo va a estar dado, por ejemplo, por un trauma de cabeza, por una cefalea inexplicada severa, por planes de cirugía pronto, o por un grado 3 de síntomas, que para recordar esto era cuando se necesitaba atención médica del sangrado activo, unas plaquetas menor a 30.000 con uso de antiplaquetarios,
con un desorden de sangrado concomitante, como alguna alteración de la coagulación, con un estilo de vida que sea como de riesgo para un trauma, o por ejemplo, si es que no se puede asegurar una red de apoyo suficiente para el niño. Entonces, si es que tenemos alguno de estos factores de riesgo, aunque el paciente tenga un síntoma no tan grave de sangrado, vamos a darle tratamiento. Y este tratamiento va a depender básicamente de si es que queremos aumentar las plaquetas de manera rápida o no. Generalmente se quiere aumentar las plaquetas de manera rápida si es que necesitamos una cirugía urgente o si es que hubo un trauma de cabeza para no producir una hemorragia intracraneal. Y si es que así, podemos tratar al paciente con inmunoglobulinas o con otros tratamientos. Sin embargo, si es que no necesitamos un aumento rápido de plaquetas, pero el paciente tiene este riesgo del que ya hablamos, vamos a tratar con glucocorticoides. Ahora, si el paciente, en este mismo paciente donde no hay síntomas severos de sangrado y estamos en una severidad de 1 a 2 y no tiene factores de riesgo para presentar otras complicaciones de sangrado, podemos simplemente observar al paciente con una buena educación de la familia. Pero esto va a ser más que nada una decisión tomada en conjunto con la familia. Ahora, otro es el escenario cuando tenemos síntomas de grado 4, cuando ya eran severos o con amenaza de vida. Si tenemos una amenaza de vida del paciente, vamos a ocupar transfusión de plaquetas, glucocorticoides o inmunoglobulina. Se pueden ocupar las tres. Incluso si es que ya se mencionaba en la literatura, si es que ya se nos acaban las opciones, se puede hacer una esplenectomía de urgencia. Y si es que ya el paciente tiene un sangrado severo, por ejemplo gastrointestinal, pero no es una amenaza para la vida, se puede usar una inmunoglobulina y además glucocorticoides, o uno de los dos. Ahí ya queda a criterio del tratante. Bueno, aquí tenemos los medicamentos que mencioné en el algoritmo anterior, sus dosis y las indicaciones de cada uno. Las dejo ahí para que las puedan revisar después. La meta del tratamiento es la detención del sangrado y unas plaquetas ojalá mayor a 20.000, 30.000, donde ya podríamos tener un sangrado no tan severo o complicaciones próximas menores. Es importante monitorizar las plaquetas. El tiempo de monitorización varía. En la literatura se mencionaba que podría ser semanalmente hasta alcanzar las plaquetas mayores a 150.000, pero depende del estado del paciente principalmente. Y hay que hacer un seguimiento de las plaquetas por entre 2 a 6 meses porque este es más o menos el tiempo de recuperación. Es importante mencionar que un 75 o un 90% de los pacientes van a responder al tratamiento inicial con inmunoglobulinas o con corticoides. Bueno, y en cuanto a las trombocitopenias leves que mencionábamos, de estos grados 1 o 2, sin factores de riesgo de sangrado, mencionábamos que se podían solo observar. Esto se basa en que el 50 al 70% de los pacientes se va a recuperar espontáneamente a los 3 a 6 meses con o sin tratamiento, y que un riesgo de sangrado serio va a estar en menos del 5% de estos pacientes. Sin embargo, es una decisión en conjunto con la familia. Esto se basa principalmente en que todas las terapias que vamos a dar de inmunoglobulina, corticoides, estas tienen riesgo y si es que el riesgo no supera el beneficio, en verdad no se debería tratar. Pero ella depende de caso a caso. Por ejemplo, la ansiedad de los papás, las actividades del niño, la red de apoyo que tenga. Como siempre, es variable. Bueno, y ahora al último tema. Púrpura de Chollen-Hellot. En cuanto a las generalidades, esta es la vasculitis sistémica más común en niños. De hecho, principalmente se da en niños. Es mediada por inmunoglobulina A y la causa en general es desconocida. Como mencionaba, lo más frecuente es que sea en niños, pero puede suceder en adultos y en adultos suele ser más grave. Sin embargo, en los niños generalmente es autolimitada.
El síntoma cardinal de esta patología es la púrpura palpable en pacientes que no tengan ni trombocitopenia ni coagulopatía. Esto es lo más importante, púrpura palpable, sin trombocitopenia, sin coagulopatía. Si es que hay púrpura y hay trombocitopenia y coagulopatía, hay que buscar otros diagnósticos diferenciales. Y a esto se le agrega artritis, artralgia, dolor abdominal y enfermedad renal. Todo esto variable en los distintos casos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en el Reino Unido hay 20 casos por 100.000 niños menores a 17 años al año y hay un pic de incidencia entre los 4 y 6 años. Es más frecuente en general en los meses de primavera, invierno y otoño, y es extraño que suceda en verano, por lo que hay una teoría de que está asociado a infecciones. De hecho, el 50% son precedidos por infecciones respiratorias altas, especialmente se ha visto asociado a estreptococo. La edad de los pacientes es en general entre 3 a 15 años, la edad media es de 6 a 7 años, sin embargo en adultos se puede dar. Y como mencionaba acá, la enfermedad es más grave, generalmente se da más con insuficiencia renal o con alteraciones renales. Y esta patología, al igual que las otras dos, tiene una leve predominancia en hombres. En cuanto a la patogénesis, es una vasculitis inmune asociada a depósitos de IgA. Pueden haber gatillantes como infecciones y químicos. El gatillante y la causa en general es desconocido. Se ha visto que hay factores inmunológicos, genéticos y ambientales. Hay polimorfismos asociados, pero en general no está muy definido la patogénesis. Se ha visto también como en la patología anterior, que la vacuna de sarampión, rubiola y paperas podría estar asociada, sin embargo los estudios son contradictorios. Y en la biopsia se va a ver una vasculitis de vaso pequeño con complejos inmunes de IgA en depósito. Bueno, hay criterios diagnósticos pediátricos y adultos. Aquí yo puse los pediátricos. Tenemos el síntoma cardinal, que es el púrpura palpable, que está en un 75% de los pacientes. También puede presentarse como petequias. Generalmente se dan en los miembros inferiores, en las zonas de presión. Y recuerden que es sin trombocitopenia y sin coagulopatía. La artritis y artralgia son de inicio agudo y se dan en un 50-75% de los pacientes. El dolor abdominal es también difuso, de inicio agudo. En un 50% de los pacientes se da e incluso puede mostrar una hemorragia gastrointestinal el paciente en un 20-30% de los casos. Y esto nos puede igual complicar un poco el diagnóstico, quizás confundirnos. La alteración renal en niños no se ve tan frecuente, puede darse por proteinuria y hematuria. Y como ya mencioné, en la biopsia se va a ver una vasculitis de vaso pequeño, o si que hacemos una biopsia también de renal, una glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA. Y los criterios que vamos a tener que cumplir son la púrpura, que es el síntoma principal, más uno o más de los mencionados anteriormente. Ahondando un poquito más en la clínica, entonces vamos a tener estos 4 síntomas cardinales, sin embargo, van a variar el orden de presentación. De hecho, incluso la púrpura puede que no sea el síntoma de presentación. Se van a desarrollar en días a semanas. En general, la púrpura es el síntoma con el que se presentan, pero puede que no. Y precede a los demás por 4 días en promedio. Ahora, si tenemos un paciente con artralgia o dolor abdominal sin las manifestaciones de la piel, vamos a tener que pensar en diagnósticos diferenciales distintos. Los síntomas, aquí el cardinal es la púrpura o el RAT. Aquí tenemos que comienza eritematoso, macular o con abones o incluso con lesiones tipo Target, aunque son menos frecuentes estas. Puede picar, pero es raro que duela. Y luego evoluciona a equimosis, petequias y púrpura palpable. Aparece generalmente en grupos. Estas petequias son distribuidas simétricamente en ambas extremidades y generalmente localizadas en miembros inferiores porque son en las áreas de presión, como mencioné. Sin embargo, en los niños hospitalizados también puede estar en glúteos, tronco, cara y miembros superiores porque ellos al estar acostados presionan bastante esta zona. Otros síntomas son edema subcutáneo localizado,
que puede ser frecuente, sobre todo en niños mayores a 3 años. Y también, como ya mencioné, la artritis y la artralgia, ahora caracterizándola un poco más, puede ser transitoria o migratoria, oligoarticular, no deformante. Generalmente afecta articulaciones de miembros inferiores, pero también puede afectar a miembros superiores. Y presenta edema y sensibilidad, pero es poco frecuente que presente derrame, eritema o aumento de temperatura. Además, no causa secuelas a largo plazo en general. Otros síntomas que habíamos mencionado son los gastrointestinales, que pueden ir desde algo tan leve como náusea, vómito, dolor, a algo más complejo como una hemorragia gastrointestinal, isquemia, necrosis intestinal, perforación, invaginación. Estos síntomas gastrointestinales pueden ser post el púrpura o el rash, 8 días, semanas, meses incluso, se han reportado, o antes del rash en pocos de los casos. Y si lo pensamos en verdad, si es que se da antes del rash, igual nos complica bastante el diagnóstico. Bueno, y las afectaciones renales, como mencioné, son más frecuentes en niños grandes y en adultos. Puede darse con hematuria y además con proteinuria leve. Y en algunos casos, que es la minoría, se puede dar incluso con proteinuria nefrótica, con una creatinina elevada y con hipertensión. Y si es que llegamos a ver estos signos, va a haber un riesgo asociado que nos va a hablar de una enfermedad progresiva. Otros órganos que pueden llegar a estar afectados, pero que no están dentro de los criterios diagnósticos, son dolor, sensibilidad o edema del escroto. Esto puede confundirse con torsión testicular y para eso tenemos la eco para diferenciarlo. También se puede presentar alteraciones del sistema nervioso central, como cefalea, convulsiones, encefalopatía, o del periférico como neuropatía. Sin embargo, estas suelen ser transitorias a menos que haya hemorragia intracerebral. En el tracto respiratorio se ha visto que hay cambios intersticiales cuando se hacen imágenes. Sin embargo, esto no genera síntomas en los pacientes. Y a nivel ocular puede presentarse queratitis y uveitis, pero son síntomas raros de ver. Y si es que lo encontramos, hay que buscar diagnósticos diferenciales de esta patología. Bueno, los posibles hallazgos que vamos a encontrar son inmunoglobulinas elevadas en gran parte de los casos. Y si es que hay niveles muy elevados, podríamos sospechar una afectación renal o puede hablarnos de un factor pronóstico. Las alteraciones del hemograma, de la química sanguínea y el uroanálisis son no específicos de esta enfermedad. Puede presentar anemia normocrómica, hematuria, proteinuria, CREA alta, si es que llega a tener afectación renal, y los marcadores de inflamación en general van a depender de el gatillante, si es que por ejemplo fue una infección viral. Pero lo más importante aquí es que las pruebas de coagulación y las plaquetas deberían ser normales para plantear este diagnóstico. Puede asociarse también a una hipocomplementemia, y esto ya nos estaría hablando de quizá un gatillante por estreptococo. Y bueno, en cuanto a la biopsia de piel o biopsia renal, esta está reservada para pacientes con una presentación atípica, por ejemplo, los pacientes que no tienen un rash inicial y tenemos un diagnóstico que no cumple los criterios, no sabemos muy bien cuál es el diagnóstico, queremos asegurarnos, o aquellos pacientes que tengan una afectación renal significativa y queramos asegurarnos que este es el diagnóstico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, si es que el paciente presenta púrpura, podemos hacer un diagnóstico diferencial con bastantes patologías, septicemia, por ejemplo, pero aquí el paciente estaría bastante alterado sistémicamente, con la patología que vimos anteriormente, la trombocitopenia, pero aquí tendría trombocitopenia, lo que no está presente en esta púrpura. El síndrome hemolítico urémico, leucemia, coagulopatía, ¿cierto? Pero aquí en general las plaquetas y las pruebas de coagulación nos van a ser de harta ayuda. Y también hay que hacer el diferencial con otras vasculitis de vaso pequeño, como la granulomatosis con poliangeitis, el síndrome de Churg-Strauss y el lupus. Bueno, en cuanto a la artralgia y artritis, podemos hacer el diferencial con enfermedades autoinmunes, con artritis séptica, con sinovitis transitoria. Sin embargo, estas no van a tener este púrpura característico. El dolor abdominal, hay que hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis, porque puede parecerse si es que el rash no está tan presente. Y también hay que tener ojo con las complicaciones que tiene esta patología,
complicaciones abdominales como invaginación, hilo paralítico, obstrucción intestinal, perforación intestinal, porque pueden que no estén hablando de una complicación de este púrpura de Charles-Hellot, más que de un diagnóstico diferencial. Y bueno, en cuanto a diagnósticos diferenciales renales, habría que hacer un diferencial con la nefropatía por IgA, ya que tienen una patogénesis similar. El tratamiento de estos pacientes es en general de observación y de medidas generales, porque la mayoría se recupera espontáneamente. Hay que darles una hidratación adecuada, reposo. En la literatura decían que la mayoría puede tratarse ambulatoriamente, pero me imagino que esto depende más que nada de cómo veamos el apoyo familiar y qué tan lejos están los papás de un centro hospitalario o un CEFAM. Y lo más importante aquí sería hacer el manejo del dolor abdominal y la artralgia. Para esto tenemos varias opciones. Por ejemplo, AINES, paracetamol. Se mencionaba el uso de naproxeno y paracetamol. Si es que el paciente tenía síntomas de dolor más severos que no pasaban con los AINES, se podían usar glucocorticoides vía oral. Y se mencionaba que había que hospitalizar al paciente cuando había intolerancia oral, dolor abdominal severo, hemorragia gastrointestinal, cambios de conciencia, porque quizás puede haber una hemorragia intracraneal, limitación del movimiento por la artralgia y también si es que el paciente llega a tener una alteración renal, porque se puede complicar. El pronóstico de este paciente en general lo mencionaban como excelente. Mencionaban que en los niños, como casi siempre había ausencia de enfermedad renal, el episodio se resuelve en un mes. Sin embargo, y 2/3 de los pacientes no van a presentar ninguna recurrencia, y el tercio que recurre típicamente en los primeros 4 meses y suele ser más corto el episodio y más leve que el primero. Esto se da más que nada en pacientes que presentaron nefritis, inflamación sistémica, hematuria persistente y también se ha asociado al uso de corticoides. La morbilidad asociada a las complicaciones gastrointestinales, igual hay que hacerle un seguimiento a estos pacientes porque pueden tener una morbilidad asociada, por ejemplo, si tuvieran imaginación, isquemia intestinal, perforación, pancreatitis o una alteración renal. Pero esto ya sería con especialistas que hagan un seguimiento de estas complicaciones. Bueno, y el seguimiento de los pacientes que no tuvieron complicaciones, hay que hacerlo más que nada con uroanálisis y con medición de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el 90% de los niños pueden desarrollar una alteración renal dentro de los primeros 2 meses y un 95% dentro de los primeros 6 meses. De los que presentan alteración renal, no es que el 95% presente alteración renal, pero de los que presentan la alteración renal puede ser en este tiempo. Entonces vamos a hacer un seguimiento por este tiempo. Las tiras reactivas nos pueden ayudar en este seguimiento porque quizás es un poco complicado para los pacientes hacer cada 2 semanas o semanalmente un uroanálisis. Y luego hay que hacer un control en los controles típicos de niño sano. El tratante tiene que tener el antecedente de que el paciente tuvo esta patología y tiene que seguir el screening de uroanálisis y de presión arterial. Si es que el screening sale alterado en alguno de estos seguimientos, hay que medir la creatinina y derivar a un pediatra especialista. Y bueno, además, como ya mencioné, hay que hacer un seguimiento de los pacientes que tuvieron otras comorbilidades como las gastrointestinales. Bueno, y es como un pedacito nomás del púrpura en pediatría. Aquí les dejo un algoritmo de cómo, más que nada, diferenciar los típicos diagnósticos la posibilidad de diagnósticos cuando un paciente presenta púrpura. Más que nada nos vamos a guiar por la clínica y por la presencia de trombocitopenia o de alteraciones de la coagulación. Y ahí tenemos nuestras 2 enfermedades que vimos ahora de la púrpura de Charles-Hellot y de la trombocitopenia inmune. Entonces se los dejo ahí por si es que lo quieren revisar. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muy buena tu presentación, Natalia, te felicito, muy completa, ¿ya?
Quisiera hacer una pregunta antes de pasar a las preguntas del seminario. Si hubo personas que tuvieron problemas para conectarse, porque vi que algunas personas se salían de la reunión, después volvían a entrar, ¿o no? ¿Me escuchan? Y se escucha. Ya. Es que hubo personas que se unieron, el Google Meet te va diciendo las personas que se unen y las que se van, se abandonan la reunión y después abandonaban la reunión y volvían a entrar. ¿Ninguno de ustedes les pasó eso? A mí me pasó en un momento que se salió de la reunión y tuve que volver a ingresar, pero Sí. Y Vanessa apretando también. el link y volví al tiro. Sí, ya. En honor al tiempo, ya, de aquí en adelante ojalá los seminarios no sean más allá, máximo 1 hora de presentación, por favor, ya. Y yo creo que en este caso, por el día de hoy, vamos a pedir que se hagan máximo 3 preguntas o 3 intervenciones, o sea, en total 3, entre preguntas e intervenciones 3 instantes, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que preguntar o algún aporte que hacer? ¿O alguna alcance sobre la presentación y sobre el tema en general? Doctora Redondo. Hola, estaba esperando que el resto, digamos, hiciera sus aportes, pero parece que en el fondo están como, no sé, o les quedó todo muy claro, o están cansados. Quizás por más información. Yo creo que es harta información. Se abarcaron 3 temas, de los cuales 2 corresponden a vasculitis. Yo creo que hoy en día es importante, si bien todavía las publicaciones en relación a la vasculitis o al púrpura de Chelan-Lennox sigue apareciendo con este nombre, también hay que recordar que es la vasculitis por IgA, el nombre que se le da hoy en día, de acuerdo a la convención, al consenso que hay de Chapel Hill, que es el que en el fondo reúne las vasculitis de todo tipo. Me encantó la presentación, está súper ordenada. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del púrpura de Chelan-Lennox particularmente, que el tratamiento en general se puede hacer en la casa. Ahora los papás se asustan mucho con las lesiones, entonces es un motivo de consulta frecuente, pero una vez que uno ha hecho el diagnóstico, y ahí están los diagnósticos diferenciales en relación al púrpura inmune, a la trombocitopenia inmune, es en el fondo establecer si hay o no alteración de coagulación, establecer o no si hay trombocitopenia, ya como para, en el fondo, quedarnos tranquilos. Si el paciente tiene lesiones purpúricas, sin trombocitopenia, sin trastorno de coagulación, sin fiebre, y se ve relativamente bien, el paciente se puede manejar en su casa, ¿ya? Y con medidas generales y dando las indicaciones con respecto a cuándo consultar de urgencia. También es importante recalcar que si bien los compromisos gastrointestinales severos no son lo más frecuente que uno tiene, sí tenemos pacientes que han tenido hasta hemorragia digestiva baja en el curso de un Chelan-Lennox y que han requerido uso de inmunoglobulinas, que está dentro de las terapias de rescate en pacientes graves, para controlar el púrpura, además del corticoide, ¿ya? Y los pulsos de metilprednisolona, que en el fondo es usar corticoide en dosis muy, muy, muy altas, ¿ya? No son frecuentes, pero sí aparecen algunos. Como ustedes ven, estas 3 patologías, si bien los compromisos vasculíticos, en el caso de la vasculitis en la enfermedad de Kawasaki y de Chelan-Lennox, son entidades que en el fondo comprometen vasos de distinto calibre, son las 2 más frecuentes en la infancia,
¿ya? Y es lo que pueden en algún momento ver, y es importante conocer la enfermedad para hacer el diagnóstico y entregar o sea, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Si tenemos sospecha de Kawasaki, el paciente hay que hospitalizarlo, ¿ya? Si la sospecha, digamos, es un Kawasaki o un Kawasaki atípico, el paciente tiene que administrarse inmunoglobulina y habitualmente eso se hace en una unidad de cuidados intermedios para monitorizar. Y por las dosis altas de inmunoglobulina. En el caso de la trombocitopenia inmune también se usan inmunoglobulinas hoy en día de partida y no corticoides. En general hoy día cuando los pacientes tienen necesidad de tratamiento, en el paciente agudo con una trombocitopenia inmune, se está usando inmunoglobulina y está dentro de las guías de uso de inmunoglobulinas hoy en día y está validado, ¿ya? Y se usa una dosis y si no responde se repite con una segunda dosis, ¿ya? No globos habitualmente de los 5 días, 7 días si no hay respuesta. Ya los pacientes con púrpura con trombocitopenia inmune, que son crónicos, tampoco en niños estamos usando mucho corticoides, porque hay una de las terapias que usan los hematoncólogos, y también yo he usado, es danazol, que andan súper bien, y mejoran las plaquetas, ¿ya? Porque los niños en general tratamos de no usar corticoides por tiempo prolongado para evitar los efectos adversos de los corticoides, que ustedes deberían conocer, para poder poner en una balanza cuándo usarlo, por cuánto tiempo, y cuándo mejor se lo dejo al especialista. ¿Sí? Me encantó la presentación, súper ordenada, los algoritmos son súper importantes, sobre todo los que tienen diagnósticos diferenciales. Ya hay harta información, ¿ya? Y es importante que la manejen porque son enfermedades que hoy en día el diagnóstico, si bien las estamos viendo más frecuentemente, yo creo que las estamos viendo más frecuentemente porque se está haciendo diagnóstico, ¿ya? Y también estamos evitando las complicaciones, ¿ya? Y en de noche la complicación renal puede aparecer más tardíamente y no tiene ninguna relación con la severidad de las lesiones cutáneas, del compromiso cutáneo vasculítico, ¿ya? Por lo tanto, es importante el seguimiento con orina, ¿ya? O con tiras reactivas para ver si hay proteinuria, hematuria, para referirlo, o si aparece hipertensión, para referirlo al nefrólogo para biopsia y el tratamiento, digamos, adecuado, porque si bien tú dijiste que en el fondo era como familiar de la nefropatía por IgA, en realidad es la misma enfermedad con manifestaciones en distintas etapas de la vida, ¿ya? Entonces ese paciente que tiene compromiso renal, que tiene una vasculitis por IgA a nivel renal, va a evolucionar la insuficiencia renal crónica si no se maneja en forma adecuada. Muchas gracias por la atención. Sí, muy importante también que ustedes como médicos generales hagan la distinción entre las tres patologías, sobre todo entre las dos últimas, entre el PTI y el púrpura Echolin-Lennox, porque las púrpuras son distintas, pues una es palpable y la otra no es palpable, y hay distinciones en el hemograma, ¿ya? Ustedes como médicos generales lo más importante es que deriven a estos pacientes, ¿ya? Lo más probable es que ustedes no tengan que tratarlos, ¿ya? Pero sí los deriven a tiempo, ¿ya? En la práctica clínica, lo que yo he visto es que tanto el púrpura como el trombocitopenia, por lo menos los pacientes que son del sistema público, se tienen que hospitalizar, fundamentalmente para la vigilancia, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso del PTI, las plaquetas pueden bajar mucho, ¿ya? Y tener el riesgo, que no es tan alto, pero el riesgo de que haya, por ejemplo, una hemorragia del sistema nervioso central, ¿ya? Y en el caso del púrpura Echolin-Lennox, ya es muy importante que el paciente haga un buen reposo, que a veces no se logra garantizar en la casa, y a veces con el reposo, el niño a las 48 horas ya disminuyó el edema, disminuyeron las lesiones, ¿ya? Y además podemos estar atentos a las complicaciones tanto renales como gastroenterológicas del niño, ¿ya? Yo sé que en otros países los niños, o en otros lugares los niños podrían estar en la casa, pero en general en el sistema público ya estos niños se tienden a hospitalizar para tener una vigilancia de médico y de enfermería más estricta, que los padres pueden no estar tan atentos a las complicaciones que son menores, pero pueden estar, ¿ya? Eso básicamente es lo que quería aportar. No sé si
¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a crear un link para el seminario de las 5 de la tarde, que es de Exantemas, pero también yo prefiero que Efraín también cree el Google Meet por cualquier cosa, ¿ya? Sí, y veamos cómo anda Zoom. Pues yo prefiero que, igual voy a crear la reunión, pero en una de esas Zoom todavía va a estar inestable y vamos a tener la otra alternativa, ¿ya? ¿Les parece? Estamos por terminar Ok, muchas gracias. a las 5 de la tarde con Exantemas. Sí. Muchas gracias. Nos